Soy su hermano y amigo Salvador Cruz del Despertar de las Misiones. Y es para mí un gozo y un privilegio poder llegar hasta la comodidad de su hogar para poder traerles el mensaje de la palabra del Señor en esta hora. Y yo le invito a usted que está allí a buscar su Biblia en el libro de Judas, que es un libro muy aprovechado para la enseñanza. Este libro fue escrito por su autor Judas aproximadamente en el año 68 después de Cristo. Nada más Judas nos enseña 25 versículos que nos enseñan muchas cosas hermosas acerca de las misiones y acerca de la postura que tenemos cada uno de nosotros. Y dice así en el versículo 1: en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo, a los llamados santificados en Dios Padre y guardados en Jesucristo. Misericordia y paz y amor os sean multiplicados. Maestro, te doy gracias por esta palabra linda que vamos a disertar. Te pido que nos des sabiduría, que nos des entendimiento para poder, Señor, exponerle a aquellos hermanos y hermanas que nos están mirando, que nos están escuchando a través de estos medios de comunicación. Y Padre, te pido que tu palabra corra y sea glorificada en el nombre de tu amado Hijo Jesús. Amén. Bendito el Señor Jesús. Vamos a tener algo muy maravilloso en esta carta tan linda, una carta muy pequeñita, en aquellos tiempos en que, hermanos amados, había mucha confusión, en aquellos tiempos neotestamentarios, donde, hermano, era tan importante el contenido de una carta, ya que no estaban tan avanzados como ahora tenemos la ciencia, pero para comunicarse con la gente era a través de cartas, no una carta en papel como la tenemos ahora, sino era en otros materiales. Pero empieza esta expresión de mucha edificación para todos nosotros con el nombre del autor, que es Judas, y hay allí una parte de identificación. Dice: siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo. Solo hay un Judas en las Escrituras que tiene un hermano llamado Jacobo. No malinterprete. Se trata de Judas, que formaba parte de la familia terrenal del Señor Jesucristo, y se le menciona allí en Marcos 6, el versículo 3. Ahí se le nombra una de las primeras veces a Judas, y dice así en Marcos 6:3: ¿no es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón? ¿No están también aquí con nosotras sus hermanas? Y se escandalizaban de él, dice la palabra del Señor. Entonces, hermano amado, también está basado esta narración en el libro de Mateo, capítulo 13, versículo 55. Y vamos a ver quién era Judas. ¿Quién era Judas? Y estoy enseñando esta parte porque el escritor de esta epístola es probablemente el mismo hermano que escribió esta misma carta, y es el mismo que había crecido junto con Jesús. Pero la mejor explicación que en nuestros términos podemos mirar, hermanos que están acá, es que Judas, este escritor, ocupa dos frases muy importantes de introducción en esta pequeña carta del escritor Judas. Uno de los hermanos de Jesús, o hermanastros, perdón, de Jesús. Mire qué importante. Vamos a buscar Gálatas,
en el capítulo 1 del libro a los Gálatas. Ahí nos permitirá poder observar algo. Y este Judas se autodenomina siervo de Jesucristo. ¿Cómo se autodenomina? Siervo de Jesucristo. Judas, siervo de Jesucristo. Los hermanos de Jesús generalmente no eran conocidos, hermanos, como apóstoles en la iglesia primitiva. Por eso es que, hermano, Judas se denomina simplemente siervo. Amén. Esa es una de las primeras frases que él ocupa. Le dije que él ocupaba dos frases en esta epístola. Y la segunda frase que identifica a Judas como el hermano de Jacobo, son únicos, y solo existe una persona en la iglesia neotestamentaria que conocía todo el mundo neotestamentario, o todos los hermanos de la iglesia, o todos los judíos en aquel tiempo de la diaspora, hermano, como Judas, el hermano de Jacobo. ¡Qué bendición! Amén, amados hermanos. Jacobo era hermano de Jesús. Notemos que dice Gálatas capítulo 1 versículo 19, donde nos narra el escritor, hermano de Gálatas, Pablo, esta parte tan maravillosa. Gálatas 1, 19. Pero no había ninguno otro de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. Mire qué lindo. Estos versículos, hermanos, nos permitirán a nosotros ver el vínculo familiar, hermanos amados, donde podemos ver muchas veces, hermano amado, que anima a Judas en un sentido a la iglesia muy práctico para que nosotros podamos servir a Dios. Amén, hermano, porque muchos de nosotros tenemos parientes, por decirlo así, a quienes hemos estado evangelizando, hemos estado muchos de nosotros dando testimonio a esos familiares nuestros por muchos años, muchos de nosotros, pero no vemos, hermano, un acto de salvación en esa mamá, en ese papá, en esos primos, en esos cuñados, etcétera, etcétera, en esos hermanos carnales. Pero esta epístola, por eso la tomé, o esta carta tan importante en esas expresiones, hermano de Jacobo, dice siervo de Jesucristo, que era Judas. Entonces, esta perspectiva que nosotros podamos mirar, no nos tiene que llevar a nosotros al pensamiento como cristianos que somos fieles a la iglesia, al Señor Jesucristo, en venir constantemente, hermanos, a la iglesia. Esto no nos debe desesperar a nosotros de decir, por años he estado orando por fulano, por fulana, y no veo cambios. He estado orando, puede decir usted, mujer, por mi esposo, y no veo cambios. Cada vez está peor mi esposo. Y muchas veces, le decía al principio, que puede llegar a nuestra vida una desesperación. Pero podemos pensar, yo no veo cambio en ellos. Puede también pensar, ¿qué está fallando en mi vida? ¿Dónde estoy fallando yo al Señor Jesucristo para que mis familiares no se conviertan a Cristo? Escuche, hermano. Pero algo también así, hermano, sucedió en este caso. Puede que nos ponga a nosotros a pensar muchas veces que la vida de un cristiano fiel al Señor no existen fracasos. Mucho menos pensar que muchas veces no se entregan nuestros familiares a Cristo. Pero si vemos esta parte de la Escritura, hermano, nosotros vamos a ver que no había dentro de la familia de Jesús, hermano, dentro de sus hermanastros y hermanastras, no habían ellos convertidos a Él, aunque Jesús allí vivía, hermano. Amén. Aunque Jesús vivía allí dentro de la familia de Él mismo, o sea, los hermanos de José, los hermanos, los hijos de María, los hermanos de Jesús, los hijos de José,
no se habían convertido, que eran hermanastros de Jesús. Amén. Yo le invito a mirar un texto en el libro de Juan. En el libro de Juan vamos a ver en el capítulo 7. Bendito sea nuestro Dios. Dios le bendiga a usted que nos está sintonizando a esta hora. Sea bienvenido a este programa El Despertar de las Misiones. Estamos viendo una parte de uno de los libros muy especiales, como lo es el libro de Judas, que nos enseña muchas enseñanzas maravillosas. Estamos hablando de esta parte de la familia de Jesús, de sus hermanastras y de sus hermanastros, que aunque Jesús vivió allí desde joven, vivió allí desde hermano, allí nació, allí creció, y no vemos que muchos de sus hermanastros se hayan convertido a él. Amén. Por eso es que le invito a mirar Juan capítulo 7, versículo 5, porque ni aún sus hermanos, dice la Biblia, creían en él. Amén. Aunque usted puede vivir una vida llena de amor, una vida entregada a Jesús, aunque pueda vivir una vida dura en las cosas de Dios, porque las cosas de Dios son difíciles, son duras, pero dice la Biblia que muchos de las personas, incluyendo a nuestros familiares, el Dios de este mundo, con D pequeña, el enemigo ha cegado, oiga, de una manera terrible, hermano, el poder creer en Jesús. ¿Cuántos alaban a Dios? Pero la Biblia nos ha capacitado, hermano, para saber que hay cosas que nosotros no podemos entender, y hay cosas que no podemos cambiar de la vida de aquellos seres queridos, de aquel esposo, de aquella esposa que no se ha convertido al Señor. Pero Judas pasó años, escuche, Judas pasó bastante tiempo inconverso. Qué tremendo, hermano. Aunque el Señor Jesús había hecho muchas cosas, pienso que Judas andaba con Jesús o escuchaba de las cosas que su hermanastro estaba haciendo. Me estoy refiriendo a Jesús. Como por ejemplo, hermano, dice que Jesús, o la familia de Jesús, fue invitado a la boda de Caná de Galilea. Allí hubo un milagro. Ahí podemos mirar, hermano, que Judas andaba allí, que también andaba, hermano, sus otros hermanos, andaba Jacobo, andaban las hermanastras de Jesús allí, hermano, y miraron esos milagros, hermanos amados, cómo el Señor Jesús había convertido el agua en vino, ¿correcto, hermano? Amén. Y había visto muchas sanidades de muchos enfermos. Él miró cómo el Señor Jesús había alimentado a mucha gente, ¿correcto, hermano? Sí. Pero todavía el corazón de este hermanastro de Jesús no había sido tocado. Es algo misterioso todas estas cosas, ¿correcto, hermanos amados? Pero vamos a ver una vez más, hermano amado, el libro a los Gálatas. Yo le invito a ver el libro a los Gálatas, y en el capítulo 6, allí vamos a enfocarnos un poquito más de lo que corresponde a esta parte. Vamos a ver el versículo 9 del libro a los Gálatas. Ahí vamos a ver que muchas veces nosotros tenemos familiares o seres queridos que son inconversos, y nosotros puede llegar la duda, hermano. Puede tocarnos la duda del testimonio que nosotros podemos estar dando a nuestros familiares, de lo que nos hemos guardado constantemente para Dios. Y muchas veces, infinidad de veces, muchos de ustedes que nos están escuchando, nos están mirando, ha terminado un servicio y llega a casa y está aquel problema con aquellos familiares inconversos. ¿Verdad que sí, hermanos? Puede haber problemas dentro del hogar,
Y eso es común, porque el inconverso no va a buscar las cosas de Dios, pero no nos explicamos que es un ser querido, que es un ser amado, que es su hijo, que es su esposa, que es su esposo. Mayormente los esposos, hermanos, no son aquellas personas que se han convertido al Señor. Dios bendiga muchos hogares que los hijos, que todo el hogar se ha convertido a Cristo. Que el Señor bendiga. Por eso es que hay esta parte en la palabra del Señor en el capítulo 6, versículo 9 del libro a los Gálatas, y dice así: no nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo ¿qué? Segaremos si no desmayamos. Entonces los hermanastros de Jesús finalmente, hermano amado, un día se convirtieron a Cristo. ¿Cuántos alaban al Señor? Pero quiero plantear una cuestión acerca de Judas, el hermanastro del Señor Jesucristo. Porque esta parte, volvamos al libro de Judas, por favor, porque este libro de Judas nos dice claramente a nosotros, y es algo sorprendente, hermano, lo que Judas habla. Judas, el hermano de Jacobo, amén, al comienzo de, hermano amado, de esta parte tan linda que él escribió esta carta, tiene Judas una respuesta probablemente muy acertada a muchas incógnitas de muchos hermanos que pueden tener esa duda de que su familiar no se haya convertido, y han pasado años, y como yo decía, puede escudriñarse uno y decir qué es lo que está pasando que en mi vida, qué mal testimonio yo puede haber estado dando a mis familiares. Pero como estamos en Judas, en primer lugar, hermano, Judas reconoce, hermano amado, Judas reconoce que los vínculos físicos o vínculos sanguíneos y genéticos no tienen valor en la eternidad. ¿Cuántos alaban a Dios? Porque dice: Judas, siervo de Jesucristo, y note lo que dice, y hermano de Jacob. Él bien podía decir hermano en ese vínculo físico sanguíneo, él bien podía decir y hermano o hermanastro de Jesucristo, ¿verdad que sí? Él bien podía escribir muchas cosas y decir, bueno, yo conozco a Jesús más que cualquiera de ustedes porque yo me crié con él. Mi mamá es su mamá, pero sabemos que Dios no tiene mamá, ¿verdad? Pero estamos hablando de una vida aquí temporal, terrenal que tuvo Jesús. Pero Judas entendía que los salvos, que somos cada uno que hemos rendido nuestra vida al Señor, hay vínculos más fuertes que nos unen con la eternidad en la persona de Jesús. Me refiero a esos vínculos espirituales. Si usted nota, allí está metido en ese versículo 1, siervo de Jesucristo. Qué lindo es el Señor. Es la fe la que nos conlleva a nosotros a estar junto con Jesús y someternos a su autoridad de Jesús. Amén. Porque Judas dice siervo. Eso nos permite a nosotros, hermano, igual que a Judas, poder unirnos al Salvador. Porque en el cielo no va a haber esos vínculos sanguíneos. Aunque sea su esposa, aunque sea su esposo que está en el cielo, hermano, aunque estén sus hijos allá cuando sea el rapto y estemos todos juntos en el cielo, o la muerte nos separe, aunque podamos nosotros pensar muchas cosas de una manera terrenal, allá dice que nosotros vamos a ser semejantes que los ángeles. O sea, está hablando de esos vínculos sanguíneos o genéticos
Pero cuando leemos esta parte de Judas en este versículo, hermano, la fe que nos ha unido al Salvador eterno, el Señor Jesucristo, nos permite mirar y expresar de una manera clara, escuche, hermano, que Dios nos ama de una manera tan linda. ¿Cuántos alaban al Señor? Y no nos podemos confundir, hermanos amados, en lo que corresponde, hermano, a la persona de Judas de tratar de ofender a la familia de él mismo. En ninguna manera. No vemos aquí en estos versículos que Judas pueda estar separando o pueda estarse dando, hermano, esa jactancia de decir, bueno, yo ya soy salvo porque mi hermanastro es Jesús. Mire qué tremendo, hermano. Pero la presión que pueda, hermano, tener, hermano, en lo que corresponde al vínculo familiar, hermano, llegó, hermano, a la vida de Judas a comprender una enseñanza tan linda, y eso está basado en el libro de Marcos, capítulo 3. Marcos nos declara algo muy maravilloso de lo que estamos hablando. Note, hermano amado, cómo también muchos de nuestros familiares, incluyendo nuestros hijos, cuando tienen una edad pequeña, que se hostigan de venir a la iglesia, que se sienten mal, siéntense aburridos, siéntense muchas cosas, porque cuando no está Cristo en el corazón uno se siente así, ¿verdad? Pero vamos a ver esta parte, hermano amado, en donde Marcos, el escritor Marcos, nos enseña esta parte en los labios de Jesús. Vamos a irnos al versículo 32 del capítulo 3 del libro de Marcos. Vamos a leerlo desde el versículo 31. Vienen después sus hermanos y su madre, y quedándose afuera, enviaron a llamarle. Noten, vienen después sus hermanos y su madre, y quedándose afuera, enviaron a llamarle. Noten, porque allí habían hermanos y hermanas de Jesús y estaban afuera, aunque la tradición judía era que las mujeres judías no podían entrar adentro donde se leía la palabra, el Torah, hermano, no podían entrar, tenía una barrera, pero sí los hombres podían entrar, debían de entrar adentro para escuchar la ley, para escuchar, hermano, esa palabra divina. Pero aquí dice que se quedaron afuera junto con María. En el versículo 32 dice, y la gente que estaba sentada alrededor de él le dijo, la gente le dijo a Jesús, tu madre y tus hermanos están afuera y te buscan. Allí hay otra pequeña tradición entre los judíos, que no se podía nombrar a las mujeres. No podía decir la escritura que allí estaban tus hermanas y tus hermanos, porque solo capta la palabra hermano, que se está refiriendo a mujeres y a hombres. Pero no, note lo que dice el versículo 33 de Marcos capítulo 3. Y mirándole a los que estaban sentados alrededor de él, dijo, he aquí mi madre y mis hermanos. Mire qué lindo. Versículo 35. Porque todo aquel que hace la voluntad de Dios, ese es mis hermanos y mi hermana y mi madre. Ahí sí es específico Jesús poniendo hermana, y por eso que la escritura nos podemos nosotros aferrar de que la escritura no narra al principio de hermanas. ¿Me expliqué, hermano? Ese es en un primer lugar, porque Judas, hermano, reconoce que los vínculos, le decía yo, sanguíneos, físicos, genéticos, no valen dentro de la obra del Señor. No porque usted sea el pastor,
no va a ofender a su mamá que está allá, o no le va a llamar la atención a su hermano carnal que está en pecado, nomás porque es su hermano, o nomás porque su papá cometió un pecado. No vaya a llamarle la atención y ponerle disciplina porque es su papá y usted siendo el pastor. ¿Me explico? Porque dentro de la obra del Señor no existen esos vínculos sanguíneos. Me estoy explicando. Pero lamentablemente, hermano, en muchas iglesias que no han entendido la palabra, muchas veces sí existen esos vínculos. Hay en muchas iglesias, hermano, con todo respeto, con todo amor, donde la familia pastoral es la que manda, donde, hermano, la que rige en toda la iglesia es la familia del pastor, desde sus cuñados, sus hijos, su esposa. Ahí la que tiene voz y votos es la esposa del pastor. La que manda a las damas es la esposa del pastor. Es más, la que manda a la iglesia es la esposa del pastor. Hay poder en la sangre de Cristo, hermano. Debemos de ser sencillos, humildes y atesorar esta palabra donde nos habla. Volvamos a Judas, hermano, donde nos habla de esta parte linda que estoy enseñando, hermano. Y en segundo lugar, no es solo la prioridad de los vínculos espirituales que Judas nos está señalando, hermano amado, lo que ocasiona la forma que Judas tiene de presentarse, hermano, en esta pequeña carta que lleva su nombre. También hay una cuestión de humildad. Amén, hermano, que hay una cuestión de humildad. La humildad prohíbe a Judas mencionar que él es el hermano físico de Jesús. Oiga, qué tremendo. José era el padre de Judas, pero María concibió al niño Jesús por el poder del Espíritu Santo. Amén, amados hermanos. Y es el Hijo eterno del Dios viviente. Entonces, hermano, podemos ver allí que Jesús es el Señor y a la misma vez es Dios. ¿Cuántos alaban su nombre? Judas no quiere impresionar, por decirlo así, alguno de esos rasgos que puede él tomar, hermano amado, y adjudicarse al mismo, sino que anuncia esa presentación que él tiene en esta parte, hermano amado, que él trata de evitar, que podía decir que es familiar de Jesús. Aleluya, bendito su nombre, hermano. Judas lo evita totalmente. Así que Judas se limita totalmente a denominarse, hermano, lo que está esa parte, sino que dice siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo. Más aún, hermano, ya hemos indicado que elimina totalmente la presunción que él puede haber tomado de una autoridad, por decirlo así, hermano, de denominarse. Pero yo quiero que notes esa parte linda de la vida interna de Judas, de la humildad de este hombre de Dios, hermano, un miembro de la familia terrenal de Jesús, lo que podría, hermano, poder poner nuestra vida como siervo de Dios, caer, por decirlo así, de lo que la Biblia nos enseña, y no solamente aprender, sino que nos anima a que como hijos de Dios podamos tener esa fe que no debe vacilar en nuestra vida. ¿Cuántos alaban al Señor Jesucristo? Pero también yo alcanzo a ver algo maravilloso en la relación, hermano, que tiene Judas con el Señor Jesucristo. Podemos encontrar cosas maravillosas que nos anima a cada uno de nosotros poder glorificar al Señor. Amén, hermanos amados. Es algo instructivo observar, hermano, el árbol genealógico de Jesús. Mateo comienza en su evangelio con una genealogía de los antepasados de Cristo, ¿verdad que sí? Por la rama de José, y comienza con Abraham, el padre de la nación judía,
Pero ya con los 4 primeros nombres del árbol genealógico se nos recuerda la clase de familia que nació de Cristo y la genealogía que se inicia con Abraham, Isaac, Jacob y Judá. Oiga, qué tremendo. Abraham había sido, hermano, un idólatra, y aún después de que Dios lo llamó como padre de la fe, tambaleó muchas veces, como por ejemplo cuando escogió tener un hijo con la criada Sara, hermano. Su esposa, en vez de creer en la promesa que Dios le había dado de que lo iba a hacer padre de muchedumbre de gente. Amén, hermanos amados. ¿Cuántos alaban al Señor? Y yo quiero terminar este pequeño estudio con alguien, hermano, muy maravilloso. Sigamos ahí de Judas. Sigamos allí en esa pequeña carta de Judas. Y no quiero dejar a un lado todas estas cosas, sino quiero que examinemos un poquito más a quienes está dirigida esta epístola de Judas. Judas escribe a sus lectores con las siguientes palabras: Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo, a los llamados, santificados en Dios Padre y guardados en Jesucristo. Qué linda expresión, amén. Amén. Podemos advertir, hermano, que Judas utiliza tres cosas en su descripción, y yo quiero que la miren. En esa descripción, aquellos lectores o nosotros, hermanos, que somos creyentes, somos llamados amados, ¿correcto? ¿Cómo somos llamados? Amados. ¿Y qué más somos llamados? Guardados. Al avanzar en el estudio, hermano, de la carta de Judas, veremos que a Judas le gusta el número 3. ¿Cuántos alaban al Señor? ¿Qué le gusta a Judas? El número 3. Porque utiliza estas, se llaman triadas. Utiliza estas triadas en muchas ocasiones de su epístola, como por ejemplo en el versículo 2 saluda a sus lectores con una triada: misericordia y paz y amor. Ahí está la triada. Cuando en los versículos 5 al 7 habla del juicio de Dios, nos da 3 ejemplos. Aquellos hermanos que murieron, dice, en el desierto tras el éxodo, los ángeles caídos y la destrucción de Sodoma y Gomorra. Cuando en el versículo 11, si usted observa, habla de los falsos maestros, nos ofrece 3 ejemplos del Antiguo Testamento. Habla de Caín, habla de Balaam y habla de Coré. Hay otras 3 triadas que analizaremos, hermano, un poquito más conforme, hermano, vayamos avanzando. Cuando Judas describe a los receptores de su carta, hermano, en realidad está respondiendo a la cuestión verdaderamente de un fundamento. Bendito sea el Señor. ¿Qué es un cristiano? Hermanos, ¿qué es un cristiano? Usted, hermano. Bueno, ya hemos mencionado de paso el milagro que muchas veces, infinidad de veces, hace Jesús en nosotros de salvarnos. Amén, hermano. Ya hemos visto también los vínculos espirituales que tenemos nosotros como cristianos en Cristo, por ser personas cristianas con Él. Amén. Que no nos une carne ni sangre, sino nos une esos vínculos espirituales. ¿Cuántos alaban al Señor? Pero ¿qué nos hace a nosotros ser cristianos? ¿Qué nos hace a nosotros ser cristianos? Bueno, cuando la iglesia se enfrenta, hermano, a las falsas enseñanzas, esta es una pregunta de gran importancia dentro de nosotros, que utiliza Judas, oiga, de 3 maravillosas palabras.
Un cristiano como usted y yo no somos simplemente alguien que asiste a una iglesia, ya sea todos los días o una vez a la semana, viceversa, sino que un cristiano no es tampoco simplemente una persona que ha nacido de padres cristianos y está dentro de la iglesia o no, o por casualidad ha nacido en un país cristiano. Tampoco, hermano, es cristiano alguien que por decirlo así se limita a ser bondadoso con las demás personas, ayuda a la gente, no fuma, no toma, de su trabajo a la casa, vivir según las reglas de oro. No hay nada, hermano, podría decirle, no hay nada de malo ser bondadoso. Es más, somos estimulados cada uno de nosotros a ser bondadosos, ¿verdad que sí, hermano? Pero el contexto que nos puede tomar este libro de Judas a nosotros no nos puede permitir caer en un error de pensar, hermano, de que nosotros, por ser personas buenas, por haber nacido en un hogar cristiano o por pertenecer a un país cristiano, hermano, somos ya cristianos. ¿Aló? Pero un cristiano es aquella persona que ha tenido una experiencia intensa espiritual. Judas nos dice a nosotros que somos llamados, santificados y guardados en Jesucristo. Qué lindo es nuestro Dios, amén. Llamados por Dios. ¿Qué somos llamados? Por Dios. El cristiano es alguien que ha sido llamado por Dios. Qué hermoso es nuestro Dios, amén, amados hermanos. Porque como usted es llamado por Dios, y nos describe o nos lleva hasta el Antiguo Testamento, hermano, donde nos describe a Israel, especialmente en la parte de Isaac, cuando, hermano, el pueblo ha sido llamado como siervos de Dios. Eso está en Isaías 41:9 y 42 versículo 6. Pero, hermano, la forma similar que la palabra de Dios nos dice aquí en Judas, hermano, nos permite a nosotros, cuando nos reunimos en la iglesia, poder, hermano, sentir esa presencia del Señor. Somos llamados por Dios. No somos llamados por algún cura, no somos llamados por algún pastor, no somos llamados por alguna denominación, no somos llamados por nadie terrenal, sino por Dios. ¿Cuántos alaban su nombre? Dios ha quitado el egoísmo del corazón de nosotros. Hemos sentido el dolor por el pecado y hemos sido nuevas criaturas. Entonces Dios, a través del Espíritu Santo, nos ha iluminado por la palabra de Dios, por el amor de Dios, por la misericordia, experimentar el poder del Espíritu Santo en cada vida, en cada corazón. Cuando pensamos eso, hermanos, vemos que Jesús murió en la cruz del Calvario para llevar todos nuestros pecados. Pero hay una frase: amados por Dios. Qué lindo. Amén, amados hermanos. El cristiano, hermano, es alguien que es amado por Dios. Amén. Si nosotros miramos esta expresión tan profunda, pudiéramos preguntarnos: ¿hay alguien capaz en esta tierra de amarnos como Jesús, como Dios? No hay. Amados por Dios Padre. ¿Cuántos pueden alabar al Señor? Pero ese amor está mezclado, hermano, muchas veces en nosotros. Cuando amamos a alguien, decimos que amamos a ese ser querido. Amamos, y muchas veces ese amor que está en nosotros es un amor mezclado. Oiga, es un amor mezclado muchas veces por un interés. Está mezclado muchas veces con tristeza. Está mezclado muchas veces con ira. Entonces, la persona
muchas veces ama con un amor triste y lleno de anhelo por alcanzar algo que no puede alcanzar. Pero el amor de Dios para su pueblo, para sus hijos, es un amor que tiene que ver, hermano amado, con la eternidad. Es un amor soberano. Amén. Es un enigma, porque es una relación entre aquellos detalles muy importantes para Dios. Porque Dios nos eligió a nosotros. Dios nos eligió para darnos libertad. ¿Cuántos alaban su nombre? Es algo, cuando nos ponemos a pensar del amor de Dios, es como un rompecabezas, imposible de resolverlo con nuestra mente humana y poder comprenderlo, cuán grande amor Dios tiene para nosotros. Lo único que sabemos, amados hermanos, es que la Escritura nos dice, aleluya, que cuando alguien se convierte en cristiano es porque Dios lo escogió, aleluya, como una persona que Dios le va a amar, una persona que Dios lo va a guardar, lo va a proteger, lo va a cuidar, le va a proveer. Por eso es que en la vida de usted como cristiano, hermano y hermana, no debe de haber ninguna duda de que Dios lo está guardando, de que Dios está supliendo, que puedan venir tristezas, puedan venir desesperancia, puede venir duda, pero aleluya, usted debe de pensar y creer que el amor es tan profundo de Dios en su pueblo, que Él nos guarda. Él es soberano para nosotros, es único, hermano. Y no podemos sentir en nosotros indiferencia alguna, hermano, del amor de Dios para nosotros. Pero hay otra parte que está allí, hermano, guardados en Jesucristo, guardados en ese Cristo maravilloso, hermano. La idea que está ahí en la Biblia, en esta parte de Judas, es guardar, y nos da la idea o la cuestión, hermano, dentro de esta carta, y aparece esta parte linda en estos versículos del 1 al 6 y también en el 13, donde hay una traducción del hebreo en esa parte de guardados, que quiere decir reservados. Oiga, hermanos, reservados. En el versículo 21 nos habla, hermanos amados, ahí, si usted mira el versículo 21, conservaos. ¿Qué dice? Conservaos. El versículo 24, y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría. Verdaderamente, hermanos, pienso que el que Jesús nos reconcilió con Dios, hermano amado, no dejó ninguna duda de la persona del Maestro, que tenemos y debemos de conservarnos en esa buena relación con Dios. A usted que nos escucha, espero que este estudio le haya servido de mucha ayuda para usted. Si se ha sentido triste, si ha sentido dudas de que el Señor Jesús no esté con usted, dice la Biblia que Él estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén, amados hermanos. Y qué hermoso es poder saber, hermano amado, que el llamado que tenemos de Dios, el amor de Dios y el poder de Dios para guardar, hermano, todas las cosas, nos constituye a nosotros en cristiano. Así que así como guardó a aquellos hombres de la antigüedad, santos de Dios, así el Señor nos está guardando todo el tiempo. Yo quisiera hacer una oración por usted y pedirle al Señor que Dios aumente su fe, que Dios aumente las fuerzas. Usted que quizás está siendo perseguido por la tristeza,
por la desesperanza de la economía en su familia, quizás en la iglesia. Muchos de su iglesia no responden, muchos ya no llegan a la iglesia y puede pensarse, ¿será que el Señor está conmigo o no está conmigo? El Señor ha prometido estar con nosotros. Ánimo, hermano pastor, ánimo, hermano evangelista, hermano misionero, hermanos diáconos, ánimo, sirvámosle a Dios y echemos el hombro al pastor para seguir adelante. Padre, te doy gracias por esta palabra linda y hermosa que nos ha permitido poder exponerla a tu pueblo. Que ella, Señor amado, siempre nos recuerda, nos ayuda, que tú siempre estás con nosotros. Bendice a nuestros oyentes en esta hora. Bendice a cada uno conforme a tu amor y tu voluntad. Te pido por esos hermanos, Señor amado, que nos escuchan constantemente. Bendice su familia, suple sus necesidades. Suple, Señor amado, glorioso, esa falta que pueda haber espiritual, moral, Señor, o de amor, Padre, en sus vidas. Somos tu pueblo y tú, Señor amado, nos has guardado, así como dice, Señor, esta enseñanza, Señor amado, que somos llamados, santificados en ti y guardados en Jesucristo. Gracias, Señor, en el nombre de tu amado Hijo Jesús. Que el Señor te bendiga y te guarde. Se despidió de ti tu hermano y amigo Salvador Cruz, del Despertar de las Misiones. Amén.